Vamos a repasar las estadísticas de los partidos más destacados del día en busca de apuestas que tengan valor estadístico. Todo ello para que, si apuestas, lo hagas con la mayor información posible y, en consecuencia, más opciones de ganar. En el día de hoy vamos a repasar un partido de la Eurocopa femenina, un partido de la Elite Serien de Noruega, un partido de la Serie A de Brasil, dos partidos de la Copa Sudamericana y otros dos partidos de la K-League One de Corea del Sur. Pero antes de empezar con esto, una cosa muy importante. En los próximos minutos te voy a dar mi opinión sobre ciertos partidos. Te voy a decir si bajo mi punto de vista merece la pena o no, para que puedas seguirlo o incluso puedas tomarlo como base de opinión para a partir de ahí tomar tus propias decisiones de apuestas. Pero nada de lo que te voy a decir es seguro. Si en tu caso lo que realmente quieres es asegurarte de ganar dinero con las apuestas deportivas, lo que te recomiendo es que cuando acabes con el vídeo vayas a la primera línea de la descripción y pinches en el enlace que vas a encontrar ahí, porque vas a encontrar una comparativa de las diferentes formas en las que te puedo ayudar, vas a ver cuál encaja contigo y vas a ver muy claramente cuál es aquella que debes utilizar para que realmente te pueda ayudar a ganar. Además, cualquiera de las tres opciones que vas a poder encontrar en ese enlace tienen una forma de probarlo totalmente gratuita. Dicho esto, empezamos con los análisis. Vamos a empezar el repaso de los partidos del día en orden horario, digamos, en función de cómo se van a ir jugando a lo largo del día. Así que vamos a empezar por un partido que en España se juega a las 12 de la noche, un partido de la Copa Sudamericana que enfrenta a U de Chile frente a Guaraní. Os tengo que decir que yo me voy a centrar, bueno, voy a utilizar FootyStats como página de referencia para coger las probabilidades como referencia y a partir de ahí ver si la cuota podría tener o no valor. Y os invito a que si queréis analizar vosotros más otros mercados que yo no voy a tocar, porque yo me suelo centrar más, los mercados que me suelen gustar son mercados más de goles o de ambos marcan, pero bueno, os invito a que en la descripción tenéis el enlace de FootyStats por si vosotros mismos queréis bueno, revisarlo y ver si en alguno de los partidos que vamos a analizar hoy, pues tenéis otras opciones, ¿no? También deciros que evidentemente yo, por ejemplo, este partido, la Copa Sudamericana, no la suelo seguir porque es una competición que se juega en España de noche, de madrugada y por lo tanto yo en esa hora suelo estar durmiendo, pero quiero que este tipo de vídeos también sirvan para que vosotros, si tenéis más información o sabéis más de ciertos partidos, lo dejéis en la descripción para que entre todos pues tengamos más información y como consecuencia también pues más opciones de ganar. En este caso, yo lo que voy a hacer es, como digo, centrarme en el over 2,5 goles y también en el ambos marcan. Y lo que voy a hacer es coger como referencia la probabilidad que me marca FootyStats y a partir de ahí y de la competición, de los conocimientos que yo pueda tener, de mi intuición, pues deciros si hay alguna apuesta que puedo considerar que sea interesante. En este caso, para ver si la apuesta tiene valor o no, básicamente simplemente lo que tenemos que hacer es, vemos que el over 2,5 lo marcan en un 65% de probabilidades. Por lo tanto, si dividimos 100 entre 65, nos marca una cuota 1,53, que sería esa cuota a partir de la cual tendría valor esta apuesta, tendría sentido, teniendo en cuenta que esta probabilidad nos la marca con los últimos partidos de ambos equipos y que yo personalmente considero que es la información más importante. Los últimos 5 o 10 partidos de cada equipo, yo creo que es lo que va a reflejar de manera más clara la probabilidad que hay en ese partido. En este caso hay que tener en cuenta que es una copa, es una competición que no es una liga. Y por lo tanto, en este tipo de partidos los equipos suelen ir un poquito más con el freno, digamos, porque saben que si la lían en un partido, pues se les puede ir un poco a la mierda el negocio, ¿no? La competición. Por lo tanto, no es tanto como en la liga, quizá van un poco más sueltos. Por lo tanto, aquí podemos decir que aunque el over refleje una probabilidad por los resultados, últimos resultados de ambos equipos, seguramente la probabilidad, o creo yo, puede estar un poco por debajo. Aún así, la cuota, como digo, del over 2,5 se marca en 1,53 y lo están pagando a cuota 1,80 más o menos. Por lo tanto, yo creo que aquí podría haber una apuesta con valor. No pasa lo mismo con el ambos marcan, que en este caso nos lo marcan con un 55% de probabilidades y si hacemos la misma operación vemos que la cuota mínima sería a partir de 1,81 aproximadamente y la cuota se está pagando a 1,80. Así que aquí sí que está bastante parejo y en este caso, como la cuota está prácticamente a la par, por mucho que pensemos que la apuesta puede salir, pues yo creo que no merecería la pena y por lo tanto la descartaría. Luego por aquí también si queréis vais a poder ir viendo, si estáis viendo el vídeo, la parte de tarjetas y de corners, y si bajo por aquí también os voy a mostrar para, pues si queréis parar el vídeo o lo que queráis,
un poco las estadísticas de los dos equipos en los últimos 10 partidos, ¿vale? Tanto de victorias como de media de goles, etcétera. Y si no, ya digo que en FootyStats tenéis el enlace en la descripción, podéis ir vosotros mismos y revisarlo. El siguiente partido, que se juega en este caso en Brasil, empieza a las 12:30 de la noche, horario de España, es el Fluminense Cruzeiro. Aquí, como veis, las estadísticas que nos muestran en la parte de arriba es el head to head, ¿vale? Los enfrentamientos entre ambos equipos. Personalmente, no le suelo hacer mucho caso o no creo que tenga mucho peso normalmente en la estadística. Por lo tanto, yo esta parte de aquí me puede servir en algún momento para que vea algo muy justo. Si en el head to head veo algo muy claro, me puede ayudar a decantarme para si hacer la apuesta o no hacerla. Pero por lo general yo no me voy a... Esta información no la utilizo, yo os recomiendo lo mismo, y me centro más en esta de aquí, como decíamos antes, las predicciones, las estadísticas, probabilidades, teniendo en cuenta los últimos partidos. En este caso voy a buscar este partido en Bet365, que va a ser la casa que voy a utilizar como referencia, porque es la que generalmente se suele utilizar y tiene cuotas que normalmente están replicadas en otras casas. Y aquí vemos que el over 2,5 le pone una probabilidad del 47%. Esto quiere decir que la cuota mínima a partir de la cual podría tener valor es una cuota 2,12. Y Bet365 ahora mismo el over 2,5 lo está pagando en 2,40. Por lo tanto, aquí también podríamos encontrar una apuesta de valor. Aquí estamos hablando de un partido de liga, por lo tanto podría tener valor. Otra cosa en la que me gusta fijarme es bueno, últimamente, sobre todo en esta época que estamos en julio, con algunas ligas empezando, otras que ya han arrancado desde hace tiempo, pues tener claro un poco el calendario de los equipos. En este caso, Fluminense, sabemos que viene de jugar en Mundial de Clubes. La verdad es que con un papel que yo creo que ha estado bastante bien, al final eliminado por el que acabó siendo el ganador, el Chelsea. Y Cruzeiro, por su parte, mientras Fluminense está jugando el Mundial de Clubes, seguía jugando pues, los partidos de Liga. En este caso, Cruzeiro está 2 puntos, o sea, 2 partidos por encima, ha jugado 2 partidos más y están a 7 puntos de distancia. O sea que si Fluminense ganase los 2 partidos, bueno, este partido directo ya se le acercaría a 4 y tendría, pues aún así, 2 partidos de margen para poder superarla. Así que un partido que realmente, pues bueno, es entre rivales bastante directos. Como digo, el over 2,5, pese a esta información que os estaba comentando, parece que puede tener valor. Y si nos fijamos en el ambos marcan, vemos que tiene un 49% de probabilidades, lo que sería una cuota de 2,04 y ahora mismo está en 2,05. Así que, al igual que pasaba con el partido anterior, yo creo que el ambos marcan no tiene mucho sentido apostarle aquí, al menos no hay valor estadístico, pero el over 2,5 sí que considero que es una buena apuesta o podría ser una buena apuesta. Otra cosa que me gustaría iros comentando, aunque no sé si lo voy a conseguir en todas, es el tema del stake, ¿vale? Porque no es solo si una apuesta merece la pena o no, sino luego saber determinar bien cuánto merece la pena, ¿no? En este caso, yo por el desconocimiento que tengo sobre la liga, también por la competición y porque es un partido de una copa, como decía antes, de la Copa Sudamericana, el over 2,5 del partido entre Universidad de Chile y Guaraní, yo le pondría un stake bajo. Yo normalmente os voy a decir stakes digamos que mi stake normal es stake 1 y a partir de ahí pues puede ser 0,75, 0,50 o 0,25, depende de la confianza que tenga, y incluso en alguno puede que sea 1,25, 1,50, pero normalmente va a estar en esos rangos. Este de U de Chile yo le pondría un stake 0,5, no le pondría más. El de Fluminense sí que lo subiría un poquito, quizá 0,75, incluso quizá 1. Bueno, lo dejaría en 0,75 porque Fluminense viene a jugar el Mundial de Clubes y demás, pero 0,75 y sí que le vería un poquito más cerca o le entraría con un poquito más de stake, en este caso al partido de la Liga Brasileña. El siguiente partido también se juega de madrugada, en este caso tenemos el partido entre Bucaramanga y Mineiro, partido también de la Copa Sudamericana, donde vemos que la probabilidad del over 2,5 es 50%, por lo tanto la cuota sería 2, esta es fácil de calcular siempre, 100 entre 50 es 2, es decir, 50%, la cuota si está por encima de 2 tiene valor, si está por debajo pues no tendría valor, al menos según estas probabilidades. En este caso estamos hablando de cuota 2,35. Vemos que es bastante similar a lo que veíamos en el otro partido de la Copa Sudamericana, que es una probabilidad y a partir de ahí pues la cuota es un poco más alta de lo que debería, seguramente por ese
miedo o por ese pensamiento de que yo creo que es correcto que en este tipo de competiciones pues suelen ser un poquito más cerrados. Luego puede haber un gol muy temprano y que el partido se vuelva loco, pero de normal sí que creo que la probabilidad tiene que estar un poquito por debajo de lo que marca la probabilidad, en este caso el 50%. Por lo tanto aquí, de cuota 2 que debería ser a cuota 2,35, yo creo que está bien ajustado, puede que haya un poco de valor, pero en caso de entrarle, quizá un stake 0,5 como en el caso anterior, o incluso omitirlo en función del riesgo que queráis correr. Por parte del ambos marcan, tenemos que es una cuota bueno, que es una probabilidad del 55%, y esto, si lo llevamos a una probabilidad, 100 entre 55 es una cuota 1,81, y el ambos marcan se está pagando a cuota 2. Aquí sí que parece que podría haber un poquito más de valor, al menos que con referencia a los partidos anteriores, pero vemos también que es bastante justo en proporción pues, a eso que estábamos hablando de que puede ser un partido más cerrado. Así que yo os diría lo mismo, el ambos marcan, si entráis puede tener sentido, un stick 0,5 más o menos, pero si no entráis porque queréis ser más conservadores e ir a por esas apuestas que quizá puedan parecer que el valor es más claro, pues quizá acabaría por descartarlas. A partir de aquí vamos a pasar a los partidos que ya se juegan por la mañana en España, partidos de Corea del Sur. He de decir que no os lo he dicho, que vamos a estar viendo partidos de competiciones que son como copas, Copa Sudamericana, también vamos a ver ahora más adelante la Eurocopa femenina, pero todos son partidos en los que recientemente ambos equipos han jugado partidos, ¿vale? Es decir, no os voy a poner partidos de competiciones que están recién arrancando porque la muestra que utilizaríamos como base para determinar si una apuesta tiene o no valor sería de partidos de hace incluso meses y prefiero que las competiciones estén un poquito más rodadas, que ya se han jugado las primeras jornadas para incluiros ese tipo de competiciones. En cualquier caso, tenemos partido en Corea del Sur 2, ambos a las 12:30 hora española. El primero es Daegu Sangchu, bueno, Phoenix, aquí me parece Gimcheon Sangmu. Y vamos a ver un poquito las probabilidades. Vemos que el over 2,5 estamos hablando de un 60% de probabilidades, dejando que lo busque en Bet365 para ver la cuota que nos está ofreciendo. Vale, cuota 1,66. Por lo tanto, si cogemos de nuevo la calculadora y dividimos 100 entre 60, tenemos que la cuota es 1,66, o sea que aquí no habría valor porque es exactamente la misma cuota que está marcando la casa de apuestas. He de deciros que yo os voy diciendo las cuotas y también vosotros luego si queréis os las podéis apuntar y quizá con el paso del tiempo, hasta que empieza el partido, la cuota se mueve y por lo tanto podría en alguna cuota aparecer valor o en alguna cuota que ahora tiene valor, cuando empiece el partido no tenerlo. Por lo tanto, si os apuntáis las cuotas o lo vais viendo en el momento, pues que sepáis que en función de cuando veáis el vídeo, pues puede que la cuota sea un poco diferente o incluso de la casa de apuestas que vosotros utilicéis y que a partir de ahí tenga valor o no. Por eso os digo también la cuota a partir de la cual puede tener sentido para que en función de vosotros, pues luego lo podáis mirar y determinéis si tiene valor o no lo tiene. Por parte del ambos marcan, la probabilidad también es de exactamente lo mismo, el 60%, por tanto la cuota mínima es 1,66 y está en 1,57. Por lo tanto, en este partido de Corea del Sur lo omitiríamos, no creo que tenga sentido entrar porque no parece que haya valor. Y luego si nos vamos al siguiente partido, que enfrenta Suwon y Gwangju, aquí con los nombres, bueno, os vais a poder reír yo creo que un poco porque hay muchos que no, seguramente me esté equivocando. Lo mismo que os decía antes con la información de los partidos, si sabéis cómo se pronuncia un nombre, a mí esto o sea, me gusta decirlo bien si puedo, o sea, si sabéis cómo se pronuncia un nombre, decirlo porque también así aprendemos otras cosas. En cualquier caso, en este partido tenemos que la probabilidad del over 2,5 es un 50%, por lo tanto sería una cuota 2. Se está pagando a cuota 1,95. Aquí no tendría sentido. He de deciros que en algunas ocasiones puede pasar que la cuota del under de goles tenga valor, pero para ello debe de haber bastante diferencia, es decir, lo estoy también revisando a la par que digo esto, pero si digo que no hay valor en el over, es que tampoco hay valor en el under, ¿vale? Porque está tan justa la probabilidad que calculamos nosotros o que estamos cogiendo como referencia con la que calcula la casa de apuestas, que si le sumamos el margen que aplica la casa de apuestas, pues ni por un lado ni por el otro encontramos valor y por lo tanto realmente lo que tenemos que hacer es no apostar porque no merece la pena.
Luego en el ambos marcan vemos que es un 60% el ambos marcan, cuota 1,66 y el ambos marcan en Bet365 está a 1,66, así que en este caso tampoco merecería la pena la apuesta. Y vamos a pasar ahora a partido de Noruega, que es una de las competiciones que sí que ya están un poquito más rodadas, llevan ya entre 12 y 15, 16 jornadas, y se enfrentan Sarpsborg y Rosenberg. Aquí de nuevo vamos a irnos a las probabilidades de los últimos partidos. Voy a buscar el Rosenberg. Y en el mercado de goles vemos que la probabilidad del over 2,5... Mira, aquí fijaros, vamos a encontrar una apuesta de justo lo que os decía. Una apuesta en la que el valor parece que está en el under, ¿vale? Dejadme que me fije en los últimos partidos. Vemos que sí que ambos equipos están jugando recientemente. Esto para que no patine por ahí. Y vemos que la probabilidad del over 2,5 es 47%, por lo tanto la cuota del over debería estar en, según esta información, debería estar en 2,12. Está en 1,57, ¿vale? Es decir, hay mucha diferencia entre lo que la probabilidad, esta probabilidad nos está marcando y lo que nos marca la casa de apuestas. ¿Quiere decir esto que la casa de apuestas está completamente equivocada y que aquí hay y que, bueno, en este caso en el under, que es lo que vamos a ver, hay muchísimo valor? Pues puede que haya valor. Yo cuando veo valor en el under suelo creérmelo más que cuando veo valor en el over. Pero seguramente aquí hay una información que la probabilidad no nos está reflejando y que la casa de apuestas sí que está reflejando en su cuota. Aún así, me parece tan grande la diferencia de probabilidades, porque fijaros, si el over 2,5 tiene una probabilidad del 47%, quiere decir que el under 2,5 tiene una probabilidad del 53%. Esto quiere decir que el under 2,5 debería estar en cuota 1,88 y está en 2,35. ¿Vale? Es decir, hay una diferencia de prácticamente casi 50 céntimos entre lo que la probabilidad de los últimos partidos nos dice que debería ser y lo que acaba siendo. Aquí que puede, bueno, como digo, hay información que seguramente la probabilidad nos refleja que no estamos viendo, y también hay una parte que yo creo que es que el mercado suele pensar o tiende a pensar que estas competiciones como Noruega, Suecia, competiciones que son Estonia, ¿no? Muy over, pues el mercado, ¿qué pasa? Que todos entran al over de goles, esto provoca que la casa de apuestas tenga que bajar la cuota para que el under empiece a ser atractivo y para compensar la entrada de dinero que le está entrando por ambos lados y que de esta forma equilibrarlo y asegurarse de ganar dinero. Esto puede ser un poquito más avanzado, pero bueno, digamos que es una explicación rápida de por qué sucede esto. Por lo tanto, esto al final provoca que pues haya valor. Y yo en este caso sí que considero que hay valor y este menos de 2,5 goles a cuota 2,35 sería una apuesta que yo entraría con un stake 1. Luego con el ambos marcan, vamos a ver porque puede pasar algo muy similar, efectivamente. Vemos que el ambos marcan tiene una probabilidad del 48%, sería una cuota 2,08 y se está pagando a cuota 1,50. ¿Qué sucede? Que si buscamos el ambos marcan no, que sería una probabilidad del 52%, debería estar a partir de cuota 1,92 y está cuota 2,50. Por lo tanto, aquí también hay una diferencia pues, de más de 50 céntimos entre lo que debería ser por probabilidad y lo que acaba siendo. Aquí yo lo que os recomiendo, aquí también podríamos entrar al ambos marcan no con un stake 1, pero yo lo que os recomiendo personalmente es que os decidáis por uno de los dos, porque si no estamos como duplicando el riesgo y creo que no tiene mucho sentido entrar en dos mercados que son bastante similares, ¿no? Es cierto que pueden acabar 1-1 y que se dé el ambos marcan y no se dé o sea, el ambos marcan, el no marcan se falle y el menos 2,5 se acierte, pero pese a eso, yo considero que aquí lo ideal es entrar solamente en uno y en este caso, por la diferencia de valor que hay entre uno y otro, considero que el ambos marcan puede tener más valor y que potencialmente creo que es una mejor opción para entrarle con stake 1. Pensad que si tiene una cuota, si la casa de apuestas le está poniendo una cuota 2,50, quiere decir que ellos estiman que tiene una probabilidad del 40%. Por lo tanto, realmente es, según ellos, es más probable que no pase que pase. O sea que no es una apuesta segura ni muchísimo menos. Esto si me conocéis un poco ya lo sabéis. Pero aún así, yo considero, como digo, que tiene valor y me parece interesante ambos mercados, tanto el under como el ambos marcan no. Recomiendo más el ambos marcan no, pero a partir de aquí, pues también podéis vosotros coger esta información y con ella procesarla con otros datos y decidir si merece la pena o no, o acabar haciendo lo que queráis, ¿no? Yo aquí al final os doy mi opinión. Y vamos a acabar el repaso de los partidos de hoy con este partido de la Eurocopa Femenina que se juega a las 9 de la noche en España, partido de
Cuartos de final de la Eurocopa Femenina, la anfitriona Suiza se enfrenta a España, que es la gran favorita para llevarse el torneo. Aquí, si vemos el mercado de over 2,5 goles y de ambos marcan, vemos que claramente pues bueno, es muy alto, es decir, probabilidad de over 2,5 goles 80%, probabilidad de ambos marcan 70%. Vamos a ver qué nos dicen las casas de apuestas. Bueno, para que veáis un poco, es que España viene de ganar todos los últimos 10 partidos. O sea, España viene en un nivel de forma espectacular, marcando 4,5 goles de media, recibiendo uno. Bueno, vienen muy, muy fuertes. Obviamente la gran favorita en este partido, por si os interesa, se paga cuota 1,11, el empate a 11 y la victoria de Suiza a 17, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia que puede haber entre ambos. Aquí vemos que, como digo, la probabilidad es del 80% del over 2,5, por lo tanto sería una cuota 1,25. El over 2,5 en Bet365 se está pagando a cuota 1,22, por lo tanto no merecería la pena. Claro, el under 2,5, por lo tanto tendría una cuota, una probabilidad del 20%, sería una cuota 5 y se está pagando a 4,20, ¿vale? O sea que aquí, lo que os decía antes, ni por un lado ni por el otro hay valor por ese margen que aplica la casa de apuestas. Por lo tanto, en el over de goles en un principio, al menos en el 2,5, no merecería la pena entrar. En el ambos marcan, por lo que veo, sí que puede haber una apuesta interesante, porque la probabilidad de ambos marcan, según esto, es del 70%, lo que sería una cuota 1,42, y se está pagando a cuota 1,90. Aquí evidentemente el riesgo está, o bueno, se supone, o se presupone, todo el mundo espera que España marque gol, que España gane, evidentemente. Por lo tanto, aquí la apuesta realmente está en ver qué probabilidad tiene Suiza de acabar marcando gol. Aquí más o menos pues ese 70% es lo que se marca, ¿no? Lo que marca eso. Aquí la casa de apuestas considera que la probabilidad de que marque Suiza está muy por debajo. Yo aquí veo valor, o sea, yo aquí sí que entraría, creo que la diferencia es muy grande. Creo que Suiza además es, dejando de lado un poco los datos y siendo un poco más teórico, Suiza es la anfitriona, viene bueno, de clasificarse en una fase de grupos bastante dura, porque yo lo he estado siguiendo y lo ha conseguido con un gol en el último minuto, en el último partido. Pero yo creo que pesa mucho el ser anfitriona, que la motivación además pesa mucho, que España además, aunque es favorita, excepto Portugal, que ganó 5-0, recibió dos goles de Bélgica y recibió un gol de Italia, que además tuvo que remontar. Y luego Suiza ha marcado en todos los partidos de la Eurocopa hasta el momento. Así que para mí, en este partido también, ese ambos marcan, considero que tiene valor. Y con esto, pues acabaríamos el repaso de las apuestas del día. Y antes de irte, recuerda que en la descripción tienes un enlace donde puedes comparar las diferentes formas en las que te puedo ayudar a ganar. Si te ha gustado el vídeo, me ayudaría muchísimo que lo apoyases con un me gusta, que te suscribas si aún no lo estás y que si conoces a alguien que también apuesta, le compartas el vídeo. Espero volver a verte muy pronto por aquí. Adiós.